Luego de la batalla contra la Jean falsa, ahora llamada Madeleine Pryor, la historia de Tormenta es retomada y veremos el camino que ésta recorre para lograr recuperar sus poderes, pero no sin antes dar la atención al hecho de que Júbilo ya es mayor de edad, trayendo de nuevo a un icónico personaje que durante su aparición dejó un montón de referencias y guiños a los cómics de X-Men y a la serie clásica. Veamos entonces qué fue lo que sucedió y qué easter eggs, datos curiosos, guiños y referencias tuvimos en el cuarto capítulo de X-Men 97. Y el capítulo, que esta semana estuvo dividido en dos partes, cosa que ya se anticipaba desde que se reveló el título, comienza con los X-Men en la mansión con un momento de rivalidad ligeramente disimulada entre Gambito y Magneto en su lucha por el amor de Rogue. Sin embargo, la tensión se rompe un poco cuando el resto del equipo comienza a hablar del cumpleaños de Júbilo, quien cumple ya 18 años, en contraste de los 16 que tenía, si no recuerdo mal, al inicio de la serie de los 90s. Hablando de Júbilo, es ella quien presenta las escenas de capítulos anteriores. Previamente, en X-Men. Esto es debido a que es la protagonista de este episodio, pues asimismo ha sucedido en capítulos previos donde el personaje principal del mismo sirve como voz introductoria. Del mismo modo, en el intro vemos algunas escenas de ella, cosa que también ha pasado con los personajes centrales en los intros anteriores. Pero volviendo al tema del cumpleaños, vemos que Magneto no está muy entusiasmado con la idea, por lo que Morph se burla de él diciéndole que seguramente sus papás no le celebraron nunca nada, dándose cuenta de inmediato de lo impertinente de su comentario cuando Magneto le responde que sus padres murieron cuando era niño. Mis padres murieron cuando apenas era un niño. Afortunadamente para el cambiaformas, Júbilo aparece en ese momento diciéndoles que para celebrar quiere ir a las máquinas arcade. ¡Quiero ir al arcade! Será como en los viejos tiempos. A ver qué opinan. Y sí, ese énfasis en como en los viejos tiempos es sin duda un guiño hacia los propios espectadores, pues actualmente ya prácticamente no existen esos establecimientos. Por cierto, cuando vimos la presentación de Júbilo en la serie clásica, observamos que ella gustaba de visitar esos lugares, por lo que su petición en este capítulo armoniza por completo con ello. De manera que, al decir los viejos tiempos, no solo es un guiño al espectador, sino a aquello que solía hacer antes de unirse a los X-Men. Lamentablemente para la ahora adulta, el nuevo líder del equipo no aprueba la idea, viéndola entonces externar su frustración con Roberto, pues considera que también es importante olvidarse de los problemas y relajarse un poco, cosa que si me lo preguntan es completamente cierto. En medio de la conversación, Júbilo se da cuenta de que hay una consola en su habitación que no es suya, por lo que piensa que al final sus compañeros sí le dejaron sorpresas. En la consola, llamada Motendo, nombre que ya anticipaba al villano en turno, vemos que el cartucho insertado está inspirado en la portada del juego de X-Men para el Sega Genesis, aunque irónicamente tanto la consola como el logo de esta emulan al Super Nintendo. El caso es que la misteriosa consola resulta ser un nuevo invento de Mojo, ya saben, aquel productor intergaláctico que vimos desde la serie anterior, y la cual transporta a ambos jóvenes al interior de un videojuego donde se enfrentan a los Centinelas y a los amigos de la humanidad, pero cuando estaban siendo acorralados, una especie de cheat code se hace presente, con lo cual logran escapar a salvo. Con todo, son trasladados a un nuevo escenario, esta vez en la isla de Genosha, pero no en su versión actual, sino como esta lucía tiempo atrás, justo en la época en que Júbilo fue aprisionada junto a otros mutantes. Estuve atrapada aquí con Tormenta, también con Gambito y con varios otros mutantes. Ese acontecimiento lo vimos en la serie clásica, específicamente en el episodio 13 de la primera temporada titulado La Isla de los Esclavos. Mientras están ahí, vemos a otros mutantes como Blob, Sunfire, Domino y este que parece ser Thunderbird. Los guardias de la isla los atacan y de nuevo un aparente error en el juego los salva, aunque esta vez se dan cuenta de que es alguien más quien los está ayudando, pero lamentablemente este misterioso personaje desaparece sin revelar su identidad, y es justo en ese momento que Júbilo se da cuenta que están dentro de un videojuego, lo cual le genera una singular emoción. Mojo finalmente se revela explicando la situación, diciendo que este es su nuevo proyecto luego de los bajos ratings que ha tenido últimamente, recordando de manera particular el éxito que los X-Men le han dado en el pasado, en donde vemos esta escena de Wolverine peleando contra Centurión, por lo que ahora el villano interdimensional pretende entretener al público convirtiendo a sus protagonistas en el propio videojuego. Ya saben, el clásico recurso de que si mueres en el videojuego, mueres en la realidad. Mojo le dice entonces a Júbilo que ella es su nueva estrella, mencionando de paso a Dazzler, de quien dice que ya fue despedida. Dazzler cancelado, no preguntas, ahora eres mi nueva jugadora en este mal de jugadores. Luchadora del Mojo World que apareció por primera vez en Uncanny X-Men número 130 y que en la serie clásica también vimos durante el episodio Mojo Visión de la segunda temporada, en donde apareció como asistente de Longshot, y posteriormente durante la cuarta temporada en el primer episodio del arco de Dark Phoenix. Por cierto, ¿Quién es el jefe?, Un mundo diferente y La corte del divorcio que menciona Mojo fueron shows de televisión muy exitosos en los años 80. El juego inicia con una muy entusiasmada Júbilo y toda la secuencia que vemos a continuación desde la pantalla de selección hasta los escenarios están inspirados por supuesto en el clásico juego arcade de los X-Men de los años 80. En la pantalla vemos, además de Júbilo y Sunspot, a Coloso, Magic, Longshot y Cable como personajes jugables, y al arrancar el primer escenario el cartel de Se Busca está basado con el orden exacto de los personajes en la portada de Uncanny X-Men número 141, que es donde
donde da inicio a la icónica historia Días del Futuro Pasado. El siguiente escenario es la Tierra Salvaje, que ya he mencionado en varias ocasiones en videos pasados, en donde aparece Sauron, quien curiosamente apareció también al final del capítulo Mojo Visión en la serie clásica. Observamos a Spiral como programadora del juego tratando de evitar que el personaje misterioso que apareció antes siga ayudando a los jóvenes X-Men, para luego pasar al escenario final, el asteroide de Magneto, lugar que Roberto reconoce pues en el pasado lo vio en televisión. Mojo ataca al mutante brasileño, el cual prácticamente queda con su barra de vida vacía, y antes de que Júbilo pueda ayudarlo, aparece el jefe de ese escenario, que no podía ser otro que Magneto. Como toda una experta en juegos de este estilo, Júbilo logra vencerlo sin mayor dificultad, para luego auxiliar a su amigo dándole una vida extra que aparece sorpresivamente. Y es entonces cuando su misterioso ayudante se revela, siendo esta una de las Júbilos de las pruebas beta del videojuego que logró escapar hallando un bug al que le pudo sacar provecho. El atuendo que esta luce se basa en la historia de Crunch Conundrum, que se desarrolló en Wolverine número 51 a 60, en la que Mojo captura la versión del futuro de Júbilo cambiándole el nombre a Abscissa. Esta le dice a Júbilo que es necesario que vuelva a la realidad a pesar de que disfrute mucho de estar dentro del videojuego, pues las experiencias repetitivas de un arcade no se comparan con la diversidad de emociones y vivencias que puede tener en el mundo exterior. Júbilo comprende eso, pero antes de poder salir deben vencer a Mojo, quien aparece para enfrentarlos como final boss, el cual es vencido relativamente fácil por el equipo de las Júbilos y Sunspot, aunque con un poco de ayuda externa de Spiral. Curiosamente, en el episodio Mojo Visión de la serie original, también los X-Men recibieron ayuda de Spiral para poder escapar, pero que Mojo debe poner más atención en su personal. Finalmente, Júbilo y Roberto regresan a la mansión, donde una vez a salvo vemos este apasionado beso que nunca mejor dicho parece llevar algo más 18, Júbilo celebrando en grande su mayoría de edad. Y así pasamos a la segunda parte del episodio titulada Life Death, que tal como les había venido diciendo en videos previos obtiene el nombre de la historia homónima en los cómics. Vemos a Forge, quien ha llevado a Tormenta a su casa intentando devolverle los poderes a esta, aunque a diferencia del cómic, Ororo se ve un poco menos deprimida, pues en la historia impresa prácticamente se estaba dejando morir por la decepción de haber perdido sus habilidades, aunque algo que sí se mantiene idéntico a los cómics son los atuendos que ambos personajes lucen. Forge le explica a Storm un poco de su pasado, así como la manera en que funcionan sus poderes en un ambiente en el que es evidente la atracción que siente por la antigua X-Men. Tormenta le menciona que debe agradecer poder haberse reparado a sí mismo debido a sus habilidades, pero Forge le responde que no había nada que reparar, sino que más bien se puso creativo y se adaptó, cosa que será clave más adelante para la propia Ororo. Inmediatamente vemos a ambos mutantes cabalgar, en donde justo la anterior ama del clima se vale de la velocidad del equino para volver a sentir el golpe del aire en su rostro, por lo que Forge le resalta justo el hecho de haberse puesto creativa. Sin embargo, a pesar de todo, Tormenta continúa sintiéndose mal, pues en definitiva eso no se compara con sus capacidades anteriores. Ya de vuelta en casa, Forge continúa explicándole a Tormenta acerca de sus planes para devolverle los poderes, momento en que vemos una fotografía del equipo X-Factor al que Forge perteneció, donde apreciamos también a Quicksilver, Havoc, el hermano de Cíclope, Polaris, Strong Guy, Goldsbane y Multiple Man. Además, aunque parcialmente oculta, se ve una fotografía donde aparece el villano Bastion, quien fue uno de los principales antagonistas de los alumnos de Xavier a finales de los 90s y cuyo debut fue en forma de cameo en X-Men número 52. Tormenta prueba la máquina construida por Forge, pero lamentablemente cuando intenta usar sus poderes, estos siguen sin aparecer, pero cuando ve que este insiste en ayudarla, le pregunta el porqué de su persistencia, y aunque lo primero que podemos pensar es en que es porque está enamorado de ella, en el fondo hay otra razón, y es ahí cuando Forge revela que participó de manera inicial en la fabricación de los collares que anulan los poderes mutantes, y aunque luego le dice a Tormenta que el diseño final fue construido por un científico escocés, el daño ya está hecho y por más que le declaró su amor, Storm decide marcharse. Por cierto, el científico escocés que menciona Forge bien podría ser Moira MacTaggert, la cual ya vimos durante la serie clásica como pareja sentimental de Banshee y un antiguo ex amor del Profesor X. Volviendo con Tormenta, tal como dijimos, está a punto de marcharse, pero antes parece que entra en una especie de sueño o visión en donde un misterioso ente que asegura alimentarse de sus miedos la envuelve entre sus garras, dándole fin así al episodio. ¿Quién es este ser que la atrapa y se aprovecha de sus temores? ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasará con Tormenta en un par de capítulos? Y digo un par porque esta historia se reanuda en el capítulo 6. Deja tus teorías en los comentarios, que ahorita que son pocos puedo leerlos todos sin problema y ahí podemos armar el debate. Yo soy Cal y de mi parte es todo por ahora. Nos vemos la próxima para más datos, referencias y curiosidades de X-Men 97, aquí en la Zona Fantasma.